Luis Fernando Navarro, más conocido como el Chino Navarro, es militante peronista, kirchnerista e integrante del movimiento Evita. Tiene 57 años, es de Géminis e hincha fanático de San Lorenzo. Actualmente preside el bloque de diputados del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires. Sus películas favoritas son El Padrino, Brasil, La Patagonia Rebelde, La Bamba, Destino de un Rebelde, Cruz de Hierro, Fama y All That Jazz. La música es otra de sus pasiones y a la hora de elegir se queda con Lito Nebbia, Astor Piazzolla, Sui Generis, Los Gatos, Almendra y Rubén Blades. También le gusta el básquet y sus ídolos son El Negro de Elizazo y Esteban de la Fuente. Hoy, en Buenos Días Buenos Aires, nos visita el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria bonaerense, Chino Navarro. Muy lindo. Faltaría Santana, que no sé si no lo dije. Ah, sí. Bueno, pero está El Padrino, está que sos hincha de San Lorenzo fanático, eso está. No, está muy bien. Lo más importante. Está muy bueno. Bueno, ¿cómo va la cosa ahí? Ya con la campaña a pleno, y con la noticia. A ver, ¿cómo han tomado desde el kirchnerismo más duro la decisión de la fórmula de Scioli? En principio te pregunto cosas que te han preguntado seguramente en los últimos días, pero me refiero a si te ha sorprendido que Randazzo no participe. Me sorprendió la fórmula Scioli-Giannini. Yo pensé que iba a haber una posibilidad de disputar en la PASO con dos fórmulas, pero creo que la decisión de sintetizar en Scioli-Giannini a la mayoría del frente nos ahorró el paso de la instancia de la PASO, porque era muy fuerte, muy potente, casi no tenía, no es que Randazzo se bajó, no tenía sentido, porque además tenía el aval de la presidenta, que es quien conduce esta etapa política, este proceso. Así que, y me gratificó, porque nosotros teníamos otro candidato que era Tayana. Si teníamos otro candidato es porque no veíamos como nuestro candidato a Scioli, pero entendemos que la síntesis de Scioli como gobernador, su experiencia, su compromiso a lo largo de los años con este proyecto y lo que implica Zanini, más todo el aporte de la militancia y sobre todo el concurso del pueblo argentino, nos garantiza una fórmula, una propuesta electoral potente, con muchas posibilidades de ganar y sobre todo con posibilidades de gobernar en términos de los intereses del pueblo argentino. Y fue raro que un gobierno que tanto habló acerca de lo importante que son las instancias de las primarias, de las PASO, ofrezca una sola fórmula. Es decir, que aquel que comulga para la Victoria, que quería ir a las PASO, que tanto han hablado de eso, ¿no es cierto?, no pueda elegir, digamos, va a tener que ir con una sola fórmula. Bueno, no hubo ningún impedimento para que nadie vaya a la PASO. Bueno, por supuesto, cuando tiene el aval de la presidenta, por eso dije que es injusto decir que Randazzo se bajó, no tenía sentido casi la PASO. Pero como es una fórmula que expresa síntesis, ¿por qué hay dos o tres precandidatos para dirimir en una PASO? Cuando hay propuestas diversas, diferentes. Entonces uno elige entre lo diverso, entre lo diferente. En este caso, la fórmula, hay que reconocer, expresa una síntesis a esta variedad multicolor, pluralista, partidaria, múltiplemente partidaria que tiene el Frente para la Victoria. Sí. Algunos que cuestionaron seriamente a Daniel Scioli durante estos años de kirchnerismo, ahora no son tan duros, son algo más contemplativos. En esto estamos de acuerdo, ¿no?, con Daniel Scioli. Nosotros tenemos una visión que creo que es parecida a la que teníamos cuando asumió en el 2007. A eso hay que sumarle y no se le puede negar, porque los matices y diferencias que teníamos y que seguimos teniendo, hay un dato que no se puede soslayar porque sería injusto para nosotros y para el propio Scioli. Sí. En los momentos más urticantes, más difíciles, más complejos de Néstor y de Cristina en el conflicto con los grupos económicos, Daniel Scioli siempre respaldó, protagonizó y participó del lado del Frente para la Victoria. Nunca eludió esas responsabilidades. Eso le da un plus importante. Después, en cuanto a las diferencias y los matices, nosotros tenemos, por ejemplo, en el tema seguridad, pero tampoco somos los dueños de la verdad. Tenemos una posición, la seguimos planteando, la seguimos invocando a la hora de debatir y de hacer, pero lo que sí creemos que los gobiernos son complejidades colectivas.
Nadie puede negar la impronta del liderazgo de Néstor Kirchner o de la propia Cristina. Pero creer que Néstor o Cristina gobernaron solos sería una simplificación. Ellos pudieron avanzar y tuvieron la posibilidad de retomar la política en función del pueblo argentino, dejando de lado los intereses de los grupos económicos. Digo dejando de lado porque los grupos económicos conducían. Poz Alfonsín, Menem, De la Rúa y el propio Duhalde gobernaron con intereses subordinados a los grupos económicos. Eso se acabó con Kirchner y Cristina. Lo pudieron hacer porque en los 70, en los 80, en los 90, en el 2001 hubo lucha del pueblo argentino. Claro. Entonces, cuando hay un proceso colectivo y el que conduce interpreta las expectativas y las necesidades, el proyecto es colectivo. Bueno, a Scioli también le queda ese desafío ahora de interpretar que la sociedad argentina, vote a Scioli, vote a Macri o vote a Massa, todos quieren más salario, más trabajo, más obra pública, más salud, más educación, más seguridad. Y en ese marco es muy difícil retroceder. No me imagino un ministro de Economía diciendo vamos a congelar la jubilación, vamos a reducir los salarios, vamos a achicar el gasto público. Me parece que la Argentina no soporta lo que sí soportó en el 99-2000. Hoy eso ya está saldado, nadie quiere ir para atrás. Felipe Solá, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, estuvo ayer en los estudios de QM Noticias y fue muy duro, una vez más, con la gestión de Daniel Scioli dentro de la provincia de Buenos Aires. De hecho, él de alguna manera se planteaba cómo va a gobernar un país si quiere ser presidente, si hizo la peor gestión, porque lo califica como uno de los peores gobernadores que tuvo la provincia, ¿no? Dice basta con ir a ver las escuelas, los hospitales, es parte de... ¿Lo tenemos, no, Solá? Sí. Como para escucharlo, haciendo referencia a Daniel Scioli, el candidato a presidente del Frente para la Victoria. ¿Lo escuchamos? Yo creo que lo de Scioli es algo inusitado en una provincia mal gestionada, con muchos problemas sin resolver, con una situación social que no han podido disimular las transferencias directas, es decir, los programas que implican transferencias directas, algunas incuestionadas y otras más cuestionables, pero han podido sacar a la gente de la indigencia, eso sí, seguro. Y eso se puede hacer a través de transferencias directas, pero no han podido incluir. Se incluye desde el trabajo, se incluye desde una combinación entre la ayuda primero y el trabajo después. Y sobre todo se incluye desde la propia autoestima, ¿no? De la capacitación. Bueno, ahí estaba Felipe Solá. Apuntando directamente al candidato de ustedes a Lo aprecio mucho, Felipe. No solamente fui diputado cuando él era gobernador, sino que él tuvo la gentileza política, porque casi no me conocía, de designarme presidente de bloque. Yo fui presidente de bloque en su gestión. O sea que tengo una carga subjetiva importante, pero en términos políticos, desde que se fue Frente para la Victoria, fue tan errático su andar por la política, Macri, de Narváez, Massa, se enojó, volvió. Me parece que para hablar de política hay que tener un mínimo de coherencia en función de los intereses que uno representa. Ahora, él habla de gestión. Yo tengo un respeto personal por Felipe, creo que fue un gran gobernador, pero creo que después de la 125 perdió la brújula y todavía no la encontró. Vamos a hablar un poco de la provincia de Buenos Aires también, porque hay una interna ahí latente en el Frente para la Victoria, Julián Domínguez, Espinosa, y Aníbal Fernández y Sabatella por otro lado, y hay cruces de declaraciones. Y salió Bocio a decir, hay que discutir un poco con más de madurez, digamos, porque quizás eso puede afectar también, ¿no? a lo que van a ser las próximas elecciones. ¿Vos cómo ves esta situación ahí de diferentes cruces entre las fórmulas? Yo dije algo parecido ayer. A mí me sorprende que a 40 días de la PASO, que es el 9 de agosto, teniendo dos fórmulas, recordemos que en la provincia éramos muchos los precandidatos, que nos sentíamos con posibilidades, con capacidad para poder incidir y gobernar en la provincia de Buenos Aires. Por el proceso que todos conocen, del planteo de la presidenta, los distintos baños de humildad, etcétera, etcétera. Quedó eso reducido a dos fórmulas. Y la verdad me preocupa que no aprovechemos el tiempo discutiendo las cuestiones que a mí me plantean por lo menos los bonaerenses cuando voy o a Bahía Blanca, a Patagones, a Azul, a La Matanza, a San Isidro o en Loma de Zamora. El principal problema es la inseguridad. Después problemas de ruta, problemas en la salud, en la educación. Hemos hecho muchísimo del 2003 a la fecha. Con Solá gobernador, luego con Scioli.
Pero la provincia de Buenos Aires es una provincia muy complicada, muy compleja, con 16 millones de habitantes, con una gran concentración de millones de personas en el Gran Buenos Aires, con el aporte que hace la provincia al PBI en términos de riqueza más importante de todas las provincias y con un retiro de coparticipación mucho menor de lo que nos corresponde. ¿Puedo decir que pierden el tiempo discutiendo esas cosas? A mí me parece que es más importante que discutir quién es más peronista, de discutir cuestiones personales, si vamos a esconder la boleta, si yo soy más peronista, hablando. Me parece yo quisiera saber qué van a hacer con la seguridad. Yo no sé a quién voy a votar, por ejemplo. No sabes. En el Movimiento Evita no tenemos una posición tomada a quién vamos a votar el 9 de agosto. Seguramente, puedo garantizar, vamos a votar una fórmula de Frente para la Victoria. Claro. Pero hoy, no, hoy si vos me preguntás como integrante del Evita o en términos absolutamente personales, estoy desorientado y sorprendido porque conozco a Aníbal, conozco a Sabatella, a Julián, a Fernando Espinosa, son hombres probados en la gestión, algunos intendentes, otros ministros. La verdad, no, son muy superiores en términos de comparación objetiva con los candidatos de la oposición. Sin embargo, no logramos articular un debate. Quizás no sea responsabilidad solo de ellos, también en el resto del Frente para la Victoria, o la política hoy está más abocada al debate más superficial, más buscatítulos en un medio que a las cuestiones que le importan a los bonaerenses. La verdad que yo aspiro y sugiero con mucha prudencia, humildad, pero con la responsabilidad que me cabe como legislador, como un militante del peronismo, del Frente para la Victoria, que empecemos a debatir las cosas que le importan a los bonaerenses, que son a quienes no solamente representamos, sino a quienes le queremos cambiar la vida para bien en el marco de la política como un instrumento de transformación. Ahora, un Aníbal Fernández que recuerdo cuando estaba desatada la interna Florencio Randazzo y Daniel Scioli, que tanto se criticaba, más que nada Florencio Randazzo tanto criticaba la gestión de Daniel Scioli, Aníbal Fernández decía que no estaba bueno criticarse de esa manera entre compañeros del mismo espacio. Y ahora nos encontramos por ahí con un contexto bastante similar, no tan fuerte, pero hay cruces a días de las PASO. Bueno, yo tampoco, a ver, recordando otras internas de otra fuerza o del propio peronismo, y ni qué hablar de lo que son las elecciones internas en otras partes del mundo, y cuando digo parte del mundo hablo de Europa, Estados Unidos, Brasil, México, nuestros debates son bastante menores, bastante aplacados, no tiene nada que ver con las denuncias que uno ve en las primarias de Estados Unidos, donde te pueden acusar de cualquier cosa. Pero eso no es para que nos conformemos, porque por primera vez en 100 años de democracia, Argentina tiene la posibilidad, a través del voto popular, de darle continuidad a un proyecto político de 12 años, cosa que no se logra desde 1930. Irigoyen fue derrocado, Perón fue derrocado, en el 76 la dictadura de Videla Martínez de Hoz, Alfonsín se fue antes en el marco de la hiperinflación, a Menem lo sucedió de la Rúa, y para peor, porque terminamos en el 2001, terminamos en una crisis que generó una pobreza y una exclusión sin precedentes. Duhalde tuvo que anticipar las elecciones en el marco del Puente Pueyrredón por la muerte de Costequi y Santillán. Y esta vez hay un gobierno con Néstor y Cristina que en términos democráticos ha sido lo mejor que lo que nos pasó en décadas y también, lo plantea la propia presidenta, deja muchísimo por hacer. Mucho lo que falta, que es cuando uno dice hay que profundizar, consolidar lo hecho y profundizar lo que falta. Para eso se requieren ideas, propuestas, por eso me parece que sería injusto quizás solamente focalizar en los candidatos, pero tienen más responsabilidad porque, bueno, quieren gobernar. Nosotros también tenemos la nuestra y por eso queremos aportar, escuchar, sugerir temas. Yo me gustaría, reitero, porque he escuchado siempre expresiones parciales del tema inseguridad, cómo derrotarla, cómo tener una política de seguridad integral, ciudadana, ligada al trabajo, a la inclusión, a la prevención. La verdad no lo he escuchado. Espero que pronto lo podamos escuchar, sobre todo no por mí, porque yo voy a votar una fórmula Frente para la Victoria. Sí. Hay millones de bonaerenses que están mirando y cuando uno ve las encuestas todavía hay muchos indecisos. Sí, claro. Y la elección no está ganada. Y algunos compañeros, con mucha ligereza, ya esto eximo a los candidatos a gobernador,
en la provincia, creen que esto ya se ganó y estamos viendo a dónde vamos a ir, qué ministerio nos va a tocar, qué cargo vamos a ocupar. Y nos olvidamos que el sentido de una elección y de la política es servir al ciudadano de a pie. Sí. Y lo que tenemos que buscar la forma de resolver el problema de la persona que nos está viendo, el problema en un hospital, en la ruta que está en mal estado, temas de trabajo, los temas de inseguridad. Y después viene la cuestión de gobernar, pero para gobernar tenemos que ganar. Y claro. Y la elección no está ganada. Hablando de eso, ayer cubríamos nosotros con el móvil de QM Noticias la protesta de maestros y alumnos de muchas escuelas de la provincia que se juntaron para reclamar por problemas edilicios que dicen que vienen reclamando hace muchos años, de escuelas al nivel de que el cielo raso está en peligro de que se caiga, de que no tienen calefacción. Y después escuchamos, porque también a través del móvil de QM Noticias habló un subdirector de Nora de Lucía que explica que bueno, la provincia es muy grande, digamos, se ha hecho mucho, pero no se pudo hacer todo porque la provincia es muy grande. Bajo ese concepto, digamos, ¿qué nos queda? ¿Se puede gobernar un país? Si decimos es muy grande, entonces no pudimos darle la calefacción a las escuelas o no pudimos evitar esos problemas que son graves en una escuela. Si cae un cielo raso, no queremos ni contarlo, ¿no es cierto? Yo en general coincido, pero hay que recordar una cosa. En el año 55, yo no es que quiera aburrir con la historia, pero es bueno que pongamos en contexto. Sí. El gobierno de Perón fue derrocado. ¿Vieron que hoy está de moda Grecia? Que tiene un problema con el Fondo Monetario, que entró en default, que hay desocupación, hay pobreza, consecuencia de un acuerdo que hizo con el Fondo Monetario. Los militares civiles que derrocaron a Perón en 1955, lo primero que hicieron, una vez que derrocaron al gobierno democrático, fue firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Esos acuerdos firmados del 55 para acá, Fondo Monetario, Cruz de París, Banco Mundial, son todos los compromisos que Argentina viene resolviendo a partir de Néstor y Cristina, y además se desmanteló el Estado. La destrucción del ferrocarril empezó en 1958, no empezó en los 90. Menem terminó de destruir el ferrocarril, pero ya en el 58 empezamos a destruir el ferrocarril. Yo soy de un pueblo de la provincia de Río Negro donde había talleres del ferrocarril, trabajaban 500 personas, se cerraron. 1958-1959. Empezamos a destruir la industria nacional. Así terminamos en el 2001 con 50% de pobreza, con 30% de desocupados. Eso implica escuelas en mal estado, escuelas que no se hacían, hospitales que no se hacían. Nunca se hizo en las últimas décadas la cantidad de escuelas que se hizo del 2003 a la fecha con recursos del dinero nacional y los hospitales que se han hecho. Y es cierto que no se alcanza a reparar todo lo roto, todo lo abandonado en 60 años. Si vos tu casa la abandonás 60 años y tenés un ingreso razonable, no lo vas a poder resolver en 10, no te va a alcanzar. No hay falta de gestión. No, después hay cosas por corregir, obvio que hay cosas por corregir. No somos infalibles, hay problemas de gestión, no siempre están bien adjudicadas las prioridades, habrá que revisar el funcionamiento de los consejos escolares. A mí me parece que así como a veces cuando ocurre algún fallo de un juez, inmediatamente planteamos la necesidad de reformar el sistema judicial y que haya un control social en términos institucionales, no solamente como consigna mucho más estricto sobre la justicia, yo creo que ese mismo control social de los ciudadanos debe existir sobre quienes legislamos y quienes gobernamos en el Ejecutivo, porque muchas veces, más allá de las intenciones, podemos resolver o decidir a contrario de lo que piensan los vecinos o no hacer las cosas como creemos que la estamos haciendo. Un Estado es muy grande y vos decidís en La Plata reparar determinado colegio en La Ferrere y si no hay un control estricto, directo, no tenés la garantía que la resolución implique luego que ese colegio se arregle como lo dice la resolución. Para esto tiene que haber un fuerte control político, externo e interno, y animarnos a darle más poder a los ciudadanos. Esto se va a resolver si la política se democratiza, si la política es una aristocracia que está solamente en manos de los funcionarios, seamos legisladores, ministros, el presidente, el gobernador, los jueces, no vamos por buen camino. Eso no significa que no asumamos la responsabilidad que nos cabe, porque para eso nos votan o nos elige el que fue votado para gobernar y hacer las cosas bien. Pero en estas democracias del siglo XXI, nuestra sociedad tiene que tener mucha más participación y poder de decisión en las resoluciones que tomamos. ¿Jugaste al sapo alguna vez?
No, creo ¿Nunca? que de chico alguna vez, sí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque nosotros terminamos las entrevistas con el famoso Reporsapo. Te hacemos una serie de preguntas a manera de ping-pong y vas tirando, a ver, tenemos tabla de posiciones, por supuesto, todos los dirigentes que han pasado por acá. El gobernador jugó. No, el gobernador no, pero jugó el vicegobernador. El vicegobernador. Todos, Solá. casi todos. Mira, tenemos la tabla de posiciones para que veas. A ver. Ahí está, mira, ¿quién va ganando? A ver. Atanasov hizo 120 puntos. Julián Domínguez también participó. 100 puntos, Franetovich 80, Sí. Solá 40, Durañona, por mucho intendente viene a Vienen los jugar al intendentes Sapo. también. 40. Ahí está. Así que te proponemos, si querés. De Narváez quedó en el fondo. Bueno, Justosi hizo un papelón, Mario por ejemplo. Porto hizo 0 puntos. Claro. A ver, para se sirve entender, de hay que consuelo, meterlo 0 dentro del puntos. sapito ese. Esto es así, claro. Vos tenés que. En cualquiera de los agujeros que ves, todos tienen su puntaje, por supuesto, pero tenés que invocar alguna de las fichas que te vamos a dar, siempre y cuando respondas la pregunta que te vamos a hacer antes. Tenés los que valen más, por ejemplo, el sapo, me acerco acá, y la vieja, 1000 y 300, y 600, perdón, 300 y los demás valen 20 puntitos, 40 puntitos, Así Pero que para tirar tengo que contestar. tenés que contestar. Claro. Condición sine qua non, Vamos, Anita, hacemos la primera, dale. ¿A qué político le dirías que es sapo de otro pozo? Es picante el Reporsapo chino, A Macri. Ah, Macri. Ahí está, Bueno, dos fichitas. Dos fichas. Mauricio Macri, el elegido. Atendi, a ver, ahí va. A ver. Bien, Muy ahí, bien, ya está, arrancó 20 bien. puntos. Bueno, ahí muy mirá, cerquita, quedó. muy cerquita. Bueno, ya saliste del fondo. Eso es Claro, importante. superaste a Mario Porto ya. ¿A qué político le darías un beso para que se transforme en sapo? A Reutemann. Mirá. Reutemann, Mirá vos. ¿Sorprendió? Uy, afuera. Uy, síndrome Justosi. Síndrome no, Justosi. no, ¿Esto sabes por qué me pasa? ¿Por Porque qué? yo a Reutemann lo admiraba cuando corría de Fórmula 1. Ah, Entonces, como político no comparto, pero el inconsciente... ¿Y así Claro. lo admirabas cuando corría en lancha? ¿O no? No veía carreras de Ah. La gran Argentina. Ahí va. ¿Qué sapos te tragaste por estar en política? mucho. Hay que mencionar uno. Pero no se le dan antes las de fichas tirar. de que No, pero me la conteste. saco Menem. casi. Menem, ahí está, ahí dijo. Ahí está. Un dinosaurio perfecto. más que un Mirá, sapo. Metiste 20 más, 20 más. 40. Ojo, 40. 40. ¿A qué político le diría sapo Pepe porque salta y salta de un partido a otro? Bullrich. Sí, es la señorita. ganadora Bullrich de esta por pregunta. escándalo, Sí. por Te escándalo. digo que Menem más que Es un la sapo fue un ganadora. dinosaurio. Upa, ahí está, 20 más, endulzó el chino. Bien, 60 tenemos, che. Y queda la última, Anita. ¿En qué decisión política hiciste sapo? ¿Y eso qué significa? Y una que tuya, digamos, un error tuyo. Yo no sé, me pide, pero no me contestó todavía. No, hay que contestar. Blindemos. Haberlo votado a Menem en el 95. Ahí está, va, bueno. ahí está, sinceridad. A mí 20 me- puntitos más, a mí amigos, me quedó 80 una puntos. acá. No, esa es la de prueba que no se la dimos. Bueno, Esta de prueba no vale. ¿Cómo que no vale? No vale. 20 puntitos, nos quedamos. Ah, mira, metió 20 no más. vale. No, sí, bueno. Ocho. No, vale porque yo fui con menos posibilidades, no me dejaron probar. Tiene razón, bueno, pero vamos a dejarlo ahí por las dos porque si no se enojan todos, No, Le- pero no pasa nada, no están viendo los demás. Aparte yo en no este quiero que se enoje el momento. chino, Bueno, No le está damos un fuerte mirando, aplauso, Gracias. Gracias por venir, No, por Muy favor. amable. Gracias.